terapia de compasión, cuál es la eficacia, cuáles son los protocolos que se están utilizando y cuáles serían las líneas futuras de investigación. Sabéis que se habla de que compasión sería la segunda ola de terapias asociadas a mindfulness, después de la propia mindfulness, y se habla de que habría una tercera que podría ser aceptación, ecuanimidad, etc. Pero nos vamos a centrar en la segunda, en compasión. Yo lo que os voy a hablar es algo del concepto y de la medición, de los mecanismos de acción y de los protocolos, como os comentaba, así como de la eficacia en este momento. Un poco es lo que hemos intentado resumir en este libro, que es el manual, yo creo, más completo en cuanto a la revisión de todos estos aspectos que faltaban, ¿no? No había en español nada, tampoco lo hay en inglés, que compare los protocolos que hay de compasión y vea un poco las diferencias entre cada uno y que resuma cómo está en este momento la eficacia de la compasión. Antes de hablar del concepto, la figura de la piedad de Miguel Ángel, para mí, seguramente la obra que mejor representa la aceptación, la compasión, ¿no? La muerte del hijo único, ¿no? La experiencia más terrible que puede experimentar el ser humano, y sin embargo, la Virgen María con una cara relajada y con la palma hacia arriba mostrando aceptación. ¿Cuál sería el concepto de compasión? El estándar de la Real Academia Española es el sentimiento de conmiseración y lástima que surge hacia quienes sufren penalidades y desgracias. Este concepto español está muy anclado en toda nuestra tradición judeocristiana y presupone una cierta idea de superioridad de quien presenta compasión hacia quien recibe esa compasión, algo que en este momento pues chirría, lógicamente. No tiene nada que ver con el concepto que se utiliza en mindfulness, pero tampoco es exactamente el concepto de compasión en países anglosajones, ¿no? Y esto hace que cuando se traducen libros en inglés, donde aparece la palabra compasión, normalmente en español se elimina como de la peste esta palabra porque produce más dificultades en cuanto a su venta o a su aceptación. El concepto de compasión en psicología podría resumirse con estas palabras de Goethe. Es el sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento de otro y de uno mismo. Compasión, siempre el sufrimiento propio estaría necesariamente incluido, si no, esa compasión no es completa, y que conlleva un deseo de ayudar. Hay un resorte, una sensación natural de querer ayudar al otro, de querer disminuir el sufrimiento del otro, ¿no? Hay quien dice que no es una emoción, que es lo que aparentemente podría parecer, sino que sería una motivación que orienta la conducta. Una motivación que tendría dos estructuras: una sensibilidad al sufrimiento de los otros y un compromiso de aliviar el sufrimiento. Las diapositivas las pasaremos, todas las ponencias hemos pedido a los ponentes que nos las pasen y las dejaremos descargables, que podéis hacer fotos, pero que las pasaremos como tal. Por lo menos la mía y las de mi grupo seguro. El concepto de compasión más utilizado en este momento sería el de Kristin Neff, que tiene una estructura triple, ¿no? La define en tres pilares. Por un lado, mindfulness, en el sentido de hacerse consciente del propio sufrimiento. Yo creo que esto es importante, ¿no? Porque mucha gente ni siquiera es consciente de su sufrimiento, con lo cual difícilmente va a poder aplicarse compasión. Lo mismo pasaría con el sufrimiento de los otros. Si yo no soy consciente de que tú estás sufriendo, ¿cómo voy a poder desarrollar ese sentimiento de querer ayudarte? La humanidad compartida, que yo creo que es uno de los temas nucleares en esta definición de Neff, implicaría la toma de conciencia de que nosotros no somos bichos raros, ¿no? Algo de lo que ocurre en las terapias de grupo, en la universalidad. Es decir, lo que me pasa a mí me pase lo que me pase, es exactamente igual que lo que le ha pasado a millones de personas antes que a mí, le está pasando a millones de personas ahora, le pasará a millones de personas en el futuro, porque es consustancial a la naturaleza humana. Fijaos que el no sentirse que uno es un bicho raro y que por culpa mía me pasa esto, hace que sea mucho más fácil la aceptación de cualquier cosa que me pase y darme compasión. Y el tercer aspecto sería la autocompasión. Es decir, ahora estoy sufriendo por esto que le pasa y le ha pasado a la mayor parte de la humanidad, y ahora no es el momento de reprocharme, que suele ser la conducta que solemos llevar hacia nosotros mismos, sino que es el momento de darme afecto, de darme cariño, porque lo estoy pasando mal. Fijaos que no necesariamente para sentirme bien, que seguramente es posible que me sienta,
pero no hace falta tener esa expectativa. Simplemente me doy afecto porque lo estoy pasando mal. Y otros seres vivos lo hacen esto con mucha más facilidad que los seres humanos, ¿no? Cuando lo están pasando mal, se dan afecto, se lamen, se protegen de alguna manera. No se les ocurre machacarse en ese momento, que es un poco el funcionamiento normal nuestro. Este concepto de Neff, psicométricamente, lo estructuró con un cuestionario, el Self-Compassion Scale, que es el que más se utiliza en este momento a nivel internacional para medir el constructo compasión. Es una escala que validamos hace unos años, nuestro grupo. Hay un modelo largo, 26 ítems, un modelo corto, 12 ítems, es absolutamente libre y descargable y utilizable. Pero la verdad es que la escala no funciona demasiado bien. Si vais a utilizar estudios, yo la de 12 no os la recomiendo, funciona mal, y la de 26 funciona regular. Eso sí, la utiliza todo el mundo, pero no funciona bien. Es decir, hay ya varios estudios que se han publicado que demuestran que, por ejemplo, lo que son la escala se estructura en 3 dimensiones, con aspectos positivos y negativos, y los aspectos positivos de esas 3 dimensiones psicométricamente son muy endebles. Se está planteando utilizar solo los negativos, etcétera. Lo digo porque esta es una debilidad, fijaos, del propio constructo, de la propia medición del constructo. Entonces, Quicken nos comentaba el otro día, ellos están haciendo una nueva escala de compasión, además con una metodología muy completa, con métodos cualitativos que posteriormente se estructurará en dimensiones cuantitativas, con lo cual yo me imagino que en 3 o 4 años esta escala se va a utilizar poco y se va a utilizar la de Quicken, seguramente porque la construcción va a ser mucho más potente. Pero hasta el momento esto es lo que hay. La compasión tendría estos 2 aspectos, compasión hacia los otros y autocompasión, y en general en Occidente tenemos mucha dificultad para la autocompasión. Somos muy autocríticos y, de nuevo, por nuestra tradición judeocristiana, nos resulta más fácil en general ser compasivos hacia los demás, mientras que ser compasivos hacia nosotros mismos lo tenemos conceptualizado como una especie de egoísmo, ¿no? Y por eso nos resulta más difícil. Con algunos pacientes sabéis que para que desarrollen esa autocompasión tenemos que hacer que se visualicen dentro de un campo donde hay otros muchos seres a los que están dando compasión, y como de rondón se sitúan ellos mismos dándose afecto en ese grupo, porque la dificultad de autoaceptación que tienen es tremenda, se consideran indignos de ser queridos. Entonces, en general, la autocompasión es más difícil. Esto es una de las cosas que asombró a los lamas tibetanos, a los orientales en general, cuando en los años 50 vinieron a Occidente, ¿no? Que los occidentales tenemos más dificultades para querernos a nosotros que los orientales en general. ¿Cuáles serían los mecanismos de acción de la compasión? Hay varios modelos. Uno, por ejemplo, es el de Doshonin. Yo les invito a que sigan este autor. La verdad es que es una persona muy comprometida, tanto con la tradición como con la ciencia, y tiene un blog de lo más interesante, de Doshonin, y tiene publicaciones fascinantes sobre mindfulness, compasión y lo que son las adaptaciones, desde la terapia, etc. Él habla de que hay un mecanismo de acción de compasión que incluiría estos 5 aspectos. Aumenta el afecto positivo, algo que es complicado en general, ¿no? Porque nuestras terapias están más dirigidas a disminuir el afecto negativo, a disminuir la patología, pero no tanto a aumentar el bienestar. Disminuye el distrés psicológico, aumenta el pensamiento positivo en línea con el aumento del afecto positivo, mejora las relaciones interpersonales, ¿no? Todo el aspecto interpersonal de mindfulness es un área que está interesando mucho en los últimos tiempos, ¿no? Cómo afecta mindfulness a las relaciones interpersonales, un poco en línea de lo que autores como Varela decían hace más de 20 años, ¿no? Cómo evaluar la eficacia de mindfulness en primera persona, datos subjetivos, en tercera persona, datos científicos, ¿no? Pues neuroimagen, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en segunda persona? Es decir, yo medito y mi mujer está más contenta, igual no, ¿no? Mis profesores o mis hijos o la gente que se relaciona conmigo nota un efecto o igual no, ¿no? Ya ven que esa sería una evaluación en segunda persona muy interesante a incluir, ¿no? Hablaremos un poco de eso, hay una mesa sobre interpersonales. Y aumento de la empatía. Este sería un modelo de acción. Y otro de los modelos es Neff. Neff seguramente es una de las autoras que más ha trabajado en compasión, sobre todo con su modelo y con su escala. Ella dice, y a mí este modelo me parece muy completo, que compasión actuaría de toda esta forma. En primer lugar, disminuyendo la autocrítica. Yo creo que este es un tema nuclear, ¿no?
piensen, esto se hace mucho, por ejemplo, en el protocolo MSC, pero en otros protocolos también, cuando algo les sale mal. Intente conectar con la última vez, que seguro que no hay que irse más allá de una semana, en que tuvieron alguna emoción negativa. Si pueden parar y observar el diálogo interno, verán que asociado a esa emoción negativa, seguramente el diálogo interno era de autocrítica, ¿no? Del tipo de, Javier, qué tonto eres, esto te ha salido mal por esto, etcétera, etcétera, ¿no? Ese diálogo autocrítico sería el que desde compasión se querría modificar por un diálogo más compasivo. Entonces, este sería un poco el modelo. Y fíjense que los estudios más cualitativos, cuando se observa a las personas que han aplicado compasión, demuestra que ese diálogo interno se modifica. Si a mí me ha salido algo mal, en vez de decir, eres tonto porque has hecho tal cosa, en vez de en primera persona, la gente que es más compasiva, incluyendo el concepto de humanidad compartida, incluyéndolo de forma, digamos, inconsciente, ¿no? Incorporada, lo que dice, sí, es que a los seres humanos nos pasa tal cosa. Se ve la diferencia, ¿no? Uno dice, sí, es que el que te deje una pareja, me ha dejado mi pareja porque soy tonto y tengo otras características, ¿no? Las personas con compasión harían una especie de diálogo interno del tipo, sí, a los seres humanos nos pasa que es complicado mantener relaciones de pareja pues porque somos muy diferentes. Pueden ver la enorme diferencia entre un diálogo y otro, ¿no? Entonces, es mucho más inclusivo, no echándome la culpa y considerándome yo el individuo problema, sino que es algo consustancial a la naturaleza humana. Otro aspecto es que disminuyen las rumiaciones, ¿no? Las rumiaciones saben que seguramente es uno de los aspectos clave en las depresiones recurrentes, ¿no? Yo he tenido ya 3 depresiones y a partir de ahí, cada vez que tengo alguna pequeña situación negativa, ni siquiera muy importante, empiezo a rumiar todo el impacto que eso va a tener sobre mí, empiezo a preocuparme por si desarrollo una nueva depresión y no puedo romper ese bucle, digamos, de preocupaciones y de autocrítica, ¿no? Eso parece ser que es uno de los elementos que más facilita la recaída, y en compasión las rumiaciones también con mindfulness, las rumiaciones irían disminuyendo. Se rompería ese bucle de autorreproches. Otros aspectos sería la repercepción de sucesos vitales negativos. A mí este me parece seguramente uno de los mecanismos de acción más potentes. Imaginen cualquiera de sus situaciones vitales negativas que han tenido. Piensen que los seres humanos somos contadores de historias. Cualquier situación que nos ha ocurrido no la podemos incorporar de una forma objetiva, sino que nos tenemos que dar una explicación, una interpretación a todo eso. Si esa situación que nos ha ocurrido la vemos de una forma negativa, eso queda en nuestra biografía marcando una especie de profecía autocumplida todo lo que posteriormente va a ocurrir. Les pongo un ejemplo. La depresión, un episodio depresivo. Pues un alto porcentaje, un porcentaje de mis pacientes y de los suyos, imagino que igual, lo viven como una de las peores cosas que les ha pasado en la vida. A partir de ahí, pues ha bajado mucho su autoestima, se consideran muy incompetentes, una especie de fracaso personal, etcétera, etcétera. Pero hay otro porcentaje de pacientes, no despreciable, que la visión que tienen de haber tenido un episodio depresivo es que es lo mejor que les ha pasado en la vida. Porque a partir de ahí han podido parar, han podido darse cuenta de cuáles son realmente sus valores, han modificado su vida y son mucho más felices. Ven que el suceso es el mismo, tener una depresión. La interpretación como algo positivo o negativo depende de uno mismo. Depende de uno mismo en parte, ¿no? Hay factores, lógicamente, autobiográficos e inconscientes que van a marcar esa interpretación, pero la repercepción sería poder experimentar las situaciones etiquetadas como negativas como con un aspecto positivo, ¿no? Hay un dicho tradicional japonés, ¿no?, que dice, una pérdida, una ganancia. Cualquier situación, por negativa que sea, vamos a poder encontrar un aspecto positivo. Viceversa, cualquier situación, por positiva que sea, que les toque la lotería, van a encontrar aspectos negativos. La decisión de focalizarse más en los positivos o en los negativos es nuestra, y eso lo podemos modificar. Y luego la regulación de las emociones, que sería un mecanismo más transversal y que también es muy importante en mindfulness como tal. Hay varios protocolos que se están utilizando para el desarrollo de mindfulness, ¿no? El CBCT y el CCT son, digamos, parecidos en algunos aspectos. Están desarrollados por lamas, por el budismo tibetano. Han nacido en USA, en universidades, Stanford y Emory, y están basados, como les decía, en el budismo tibetano, sobre todo en el Lojong, que es una parte del budismo tibetano muy comprometido con la compasión. Están pensados principalmente para individuos sanos,
para mejorar su bienestar psicológico, pero también se pueden utilizar con pacientes. Estaría la Compassion Focused Therapy de Paul Gilbert, este es el único británico, que sobre todo está basado en la psicología occidental, psicología evolutiva, cierto componente psicodinámico, porque habla del apego, etc. Y está pensado sobre todo para pacientes, que se podría aplicar en individuos sanos y pacientes desde una perspectiva más individual. 14 sesiones puede ser una media estándar de lo que es esta terapia, la CFT, y les comentaba de forma individual. Estaría el Mindful Self-Compassion, escrito por Christine Neff y Chris Garmer, desarrollado también en USA, donde utiliza mindfulness, MBSR, con loving kindness, también una especie de subaspecto del budismo tibetano, que está también pensado sobre todo para pacientes sanos, no está tan considerado como terapia, pero se podría utilizar en pacientes. Y nosotros, con Marcelo de Marzo y yo mismo, hemos desarrollado un modelo basado en los estilos de apego, que está basado o tiene componentes de la terapia psicoanalítica clásica, de psicología evolutiva, pero también con componentes de budismo. Estaría pensado para utilizar con pacientes en un formato grupal, no individual. A mí me parece muy importante en contextos sanitarios públicos con el que trabajamos muchos de nosotros, donde el tema de coste-efectividad es clave, y también se puede utilizar, lógicamente, con individuos sanos para aumentar el bienestar psicológico. Algunas de las características más específicas de cada uno de los modelos serían las siguientes. Lógicamente, esto es una percepción subjetiva. Quiere decir que cada uno de los modelos es suficientemente amplio y complejo como para no poder resumirlo en una diapositiva. Pero bueno, yo resumo lo que pienso que es más importante en cada modelo. El CCBT utiliza la meditación analítica para el desarrollo del insight. Y la idea es aplicarlo en la vida cotidiana. Ven que la meditación analítica no es lo que habitualmente hacemos en mindfulness, que es atención focalizada, ni siquiera monitoreo abierto, sino que es una especie de meditación muy cognitiva. Un ejemplo sería intentar buscar el yo, ¿no? Esa es una típica práctica en el budismo tibetano, ¿no? Vamos a ver dónde está el yo. ¿Está fuera de nosotros? ¿Está dentro de nosotros? ¿Dónde está? ¿En la mente? ¿Está en el corazón? ¿Está en alguna parte del cuerpo? Es decir, uno se va haciendo preguntas para intentar contestar de alguna forma algunos aspectos. La meditación analítica, como les comento, es uno de los aspectos nucleares de este tipo de terapia. Insiste en la necesidad de la ecuanimidad. Les comentaba que la ecuanimidad, para muchos, empieza a considerarse como una especie de tercera ola, de tercera vía. La ecuanimidad sería una emoción inconmensurable, una especie de emoción máxima, positiva, ¿no?, que ocurre con la práctica de mindfulness. La ecuanimidad en el budismo está representada con una imagen de Buda, donde tiene encima de una pierna una persona que le está mirando con afecto, con cariño, y en la otra pierna una persona que le está clavando un cuchillo. Y sin embargo, Buda es capaz de mirar con el mismo afecto y la misma compasión a quien le quiere y a quien le odia, ¿no? La ecuanimidad sería eso, la capacidad de poder sentir este afecto, esta compasión, independientemente del tipo de relación que establezcan con nosotros. Nosotros hemos dividido el mundo en tres grandes categorías, ¿no? Lo que no nos gusta y lo que es indiferente, ¿no? Después de esta charla, pues a ustedes les gustará, no les gustará o será indiferente en distintas intensidades. Y con las personas hemos hecho lo mismo. Nuestros amigos, en un concepto amplio, ¿no?, familiares, amigos, gente que nos llevamos bien. Los enemigos, en un concepto amplio, gente que nos llevamos mal. Y el 99% del planeta que son indiferentes, ¿no? Entonces, es mucho más fácil para nosotros dar afecto a los amigos, a los indiferentes, pues bueno, y a los enemigos, pues mucho más complicado. Fíjense que la ecuanimidad sería poder dar afecto sin hacer esa distinción previa. Quién es amigo, quién es enemigo, quién es indiferente. Se insiste en eso. Y para ello se utilizan prácticas tradicionales tibetanas, muy clásicas, como la falsedad de las categorías. Esa diferencia entre amigos, enemigos e indiferentes no deja de ser una categoría, ¿no? Seguro que si repasamos nuestra biografía hemos visto que algunos de nuestros enemigos actuales han sido muy amigos anteriormente. Las exparejas pueden ser un buen ejemplo, ¿no? A veces, ¿no? Pero ciertos amigos, pues con el tiempo se convierten en enemigos. Todo el mundo es indiferente hasta que tenemos trato con él y entonces pasa a ser amigo, ¿no? Con un enemigo te puede reconciliar y puedes ser amigo, en fin. ¿Dónde están esas categorías, ¿no? Son absolutamente impermanentes, como todo. O aspectos como la interdependencia, ¿no? La interdependencia sería el darse cuenta de todo lo que hemos recibido de los demás
a lo largo de nuestra vida y que ha permitido que seamos lo que somos. El poder hacerse consciente de todo ese proceso. La mayor parte de nosotros estructuramos una especie de orgullo en el sentido de que nos hacemos muy conscientes de nuestros éxitos a lo largo de la vida, pero si hiciésemos una evaluación más objetiva, nos daríamos cuenta de que nada de lo que hemos conseguido sería posible sin la ayuda de muchas personas que han estado ayudándonos, ¿no?, y protegiéndonos a lo largo de toda la vida. El CCT incorpora algunos de los aspectos anteriores, pero quizás a mí lo que más me llama la atención es la aportación de esta definición de compasión, ¿no? Ellos hablan de compasión como un modelo pluridimensional con 4 componentes principales, que sería de la conciencia del sufrimiento, un componente más cognitivo, la preocupación compasiva, un componente más afectivo, el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás, un componente intencional, y la disposición a ayudar a aliviar ese sufrimiento, un componente motivacional. Y trabajan sobre ese modelo. Mindfulness and Compassion, de Nefi Germer, seguramente la mayor aportación es el concepto como tal de compasión, que todavía lo estamos manteniendo, yo creo que es el más utilizado, y el cuestionario asociado, que ya les he dicho que es un cuestionario que tiene algunas debilidades psicométricas y que no sé si en los próximos 5 años seguirá utilizándose tanto. Introduce un concepto importante como es el diálogo autocrítico, sería la toma de conciencia de esa autocrítica que hacemos continuamente a nivel de diálogo interno cuando las cosas nos van mal, y la idea de sustituirlo por un diálogo más compasivo, y describe fenómenos adversos, que los hay, en compasión, en mindfulness, etc. Yo creo que hablamos poco de los fenómenos adversos, como es el backdraft, que sería una especie de sufrimiento que ocurre ante la toma de conciencia de la falta de afecto que hemos podido tener, ¿no? Porque la compasión es afecto hacia los demás, hacia uno mismo, pero claro, al trabajar sobre el afecto uno también se hace más consciente de la propia falta de afecto que ha podido tener a lo largo de la vida. Y todos, por bien que nos haya ido, pues tenemos siempre algún tema sin resolver. Y la Compassion Focused Therapy de Gilbert, a mí me parece que es de las que más aporta. Habla de los 3 circuitos cerebrales relacionados con la compasión, el de satisfacción, calma y seguridad, que sería el nuclear de compasión, el de amenaza y protección, que es el que, digamos, los seres humanos tenemos puesto por defecto desde la época de los depredadores. El ejemplo sería, tengo 30 pacientes en la consulta, 29 se van encantados y con uno he tenido un pequeño problema, y lo que cuento en casa a mi familia no es que bien me ha ido con 29 pacientes, ¿no?, sino he tenido un follón con uno, ¿no?, porque tenemos un sesgo natural hacia lo negativo. Nuestra mente está estructurada así, con un sistema de alerta potente y con un sesgo natural hacia lo negativo como mecanismo de supervivencia. Entonces, el problema es que estos 3 circuitos cerebrales, muy bien descritos por Gilbert, no tienen una base todavía biológica potente que lo sustente. Quiere decir que es una buena idea, pero todavía no tenemos una suficiente base empírica para confirmar que es así. Introduce el concepto de apego por primera vez en compasión, que a mí me parece, como luego hablamos, nuclear, ¿no?, porque es muy difícil dar afecto, compasión, si uno no ha recibido nunca afecto o tiene graves problemas con el afecto, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Sitúa el núcleo de las emociones negativas, no tanto en la culpa, sino en la vergüenza. Yo no sé cuál es su idea, pero a mí se me hace raro. Yo creo que culturalmente, los latinos, por lo menos, la culpa es mucho más importante, seguramente por nuestro bagaje judeocristiano. En los países anglosajones, Gilbert dice, y bueno, hay quien le apoya en este sentido, que la vergüenza es más importante. Sería un tema a discutir, pero insisto, a mí me parece que la culpa es más nuclear, y de hecho, desde los conceptos psicoanalíticos siempre la culpa ha sido lo que ha estado más en el fondo de las depresiones crónicas o del duelo. Y la práctica fundamental sería el desarrollo en esta terapia de una figura de apego, una especie de yidam. El yidam en la tradición budista tibetana es una imagen, una representación de la mente, ¿no? Según el nivel, digamos, de conciencia, el yidam se representa como una divinidad externa, pero en estadios más avanzados, como se conceptualiza, es como una expresión de la mente, una imagen de la mente, ¿no? Esta práctica fundamental, esta figura de apego, lógicamente, en la terapia de Gilbert, no se hace como en el budismo tibetano de arriba abajo, ¿no? Que decía en el budismo tibetano, un discípulo
viene al maestro y se supone que el maestro interpreta cuál es su personalidad y le da una figura de apego, un yidam ya estructurado del panteón budista, que el discípulo se identifica y es más fácil identificarse porque hay unas puyas, es decir, unas recitaciones asociadas, un mantra asociado, etcétera, etcétera. Esto, lógicamente, en nuestra cultura más laica sería inimaginable. Entonces, esa figura de apego no se construye con el budismo tibetano de arriba abajo, alguien te la da y tú la incorporas, sino de abajo arriba, top-down. No top-down, sino bottom-up. En base a mis circunstancias, yo desarrollo lo que sería esa figura de apego mediante visualizaciones, etcétera. Es una terapia muy interesante. Y el modelo que hemos desarrollado nosotros tiene que ver en parte con eso. Nos parece nuclear el concepto del apego. Sabe que el 50% de la población, se calcula en varios de los estudios, no tienen un modelo de apego seguro. Hay varios modelos de apego no seguro, no entro mucho en eso porque sería otra disquisición. De todas maneras, tenemos un taller sobre ese tema. Entonces, el 50% de la población tendría dificultades de cierta importancia para el desarrollo del afecto, porque no ha tenido un apego seguro. Y el otro 50% que sí que tiene apego seguro, pues siempre va a tener también algún tema de conflicto, ¿no? Introduciría el concepto de perdón. De alguna forma, el darse afecto a uno mismo implicaría perdonarse, pero también para facilitar la ecuanimidad, para poder dar afecto a los enemigos, el concepto de perdón sería un concepto clave. Y también desarrollaría una figura de apego, igual que la terapia de compasión, pero conectándolo con las propias carencias de nuestro modelo de apego. Y una de las técnicas importantes sería la reconciliación con los padres. En general, por bien que nos llevemos con nuestros padres, siempre va a haber algún tema sin resolver, y una práctica potente y de las finales del protocolo sería esta. Estos serían los 5 modelos, y vistos, vamos a ver un poco cuál es la eficacia de la compasión, tanto en individuos sanos como en individuos con algún tipo de patología, lo que sería una población clínica. En este momento empieza a haber muchos estudios, hay varios metaanálisis sobre el tema. En poblaciones clínicas hay 4 metaanálisis en este momento. Esto está continuamente cambiando. Igual mientras estamos ahora hablando, han aprobado, han aceptado en alguna revista un nuevo metaanálisis, porque la cosa funciona así. ¿Verdad, Carmela? Aquí me miras así. El primer metaanálisis que analizamos es este de Macbeth y Gamley. Son 20 muestras revisadas de 14 estudios, ¿no? La medida casi siempre es la escala de compasión de NEC, como decíamos, la Self-Compassion Scale, y existe una elevada correlación entre autocompasión y ausencia de psicopatología, lo cual parece lógico, ¿no? La autocompasión sería una especie de factor protector transdiagnóstico que sería útil prácticamente para todo. Si yo tengo buena autocompasión, va a ser más difícil que desarrolle depresión, que desarrolle ansiedad, etcétera, porque la interpretación de los sucesos va a ser mucho más positiva. Parece lógico. Shonin y colaboradores, ya les comentaba este autor, analizó 20 estudios con más de 1000 participantes y las conclusiones del estudio fueron también interesantes, ¿no? Ha habido un gran incremento en los estudios, realmente como en todos los campos de mindfulness, ¿no? Es una de las áreas de neurociencias que más está creciendo. Se considera eficaz para múltiples problemas, es efectivo independientemente de la edad y de si la población es clínica o no. Es efectiva incluso cuando se enseñan en poco tiempo, es decir, que los modelos más cortos, más intensivos, parece ser, según este metaanálisis, que son igual de eficaces que los estándar, los que se enseñan en 8 semanas, y no hay diferencias entre amor bondadoso y compasión. Ya saben que la diferencia es que el amor bondadoso es sentir compasión por una persona que no sufre, mientras que la compasión sería sentirlo por una persona que sufre, ¿no? Realmente es una disquisición que casi se podría considerar superficial, porque todos nosotros vamos a sufrir, ¿no? Según la tradición oriental y según mindfulness, todos vamos a experimentar enfermedad propia y de los otros, envejecimiento propio y de los otros, y muerte propia y de los otros. Todos esos factores nos van a hacer sufrir a lo largo de la vida, y sufrimiento primario esencial. Que en este momento no estemos sufriendo no implica que no vayamos a tener que sufrir, porque es consustancial a la naturaleza humana. Seguramente por eso no hay diferencia. Hace un estudio que es menos positivo para la eficacia de la compasión. Habla de que son moderadamente efectivas, la magnitud del efecto no es tan grande, para disminuir la depresión, para incrementar mindfulness y para aumentar compasión rasgo. Pero solo cuando se compara con controles pasivos. Ya saben que los estudios controlados randomizados tienen este tema. ¿Cuál es el control adecuado para esto? Si es un control muy pasivo,
simplemente lista de espera o que no se hace prácticamente nada, etcétera, ahí es fácil encontrar diferencias y que la intervención sea más eficaz. Pero si lo comparamos contra un control activo, pues una relajación bien hecha o una intervención de cierto nivel, pues muchas veces no es tan fácil encontrar diferencias y concretamente en este metaanálisis no se encontraron. Y un último metaanálisis sería este de Lewis y Hartley, que se centra exclusivamente en el modelo de Gilbert, ¿no? En Compassion Focused Therapy. Es un metaanálisis raro en el sentido de que incluye 14 estudios, pero solo 3 son controlados randomizados, los otros no son aleatorizados. Hay estudios observacionales y casos clínicos, con lo cual las conclusiones, lógicamente, realmente no es un metaanálisis, es una revisión sistemática. Y lo que dice es que es una terapia prometedora, la compasión, la CFT. Entonces, ¿dónde se está utilizando? Donde se ha visto más eficacia de la compasión es en ansiedad y en depresión. En otras patologías no hay suficientes estudios, pero se piensa que en cuanto hay estrés, ansiedad social, etcétera, va a ser eficaz. También hay conflictos interpersonales, parejas, síndrome del cuidador, trastornos que cursan con ira. En caso del burnout, por ejemplo, se está viendo que son factores seguramente más predictivos, ¿no? Cuanto menos autocompasión tengo, más fácil es que me acabe quemando por el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Las relaciones interpersonales se basan en la reciprocidad y si yo siento que doy mucho y no recibo lo suficiente, en ese proceso me voy a quemar. Si tengo mayores niveles de autocompasión, seguramente soy más capaz de cuidarme y de dar, pero cuidándome a mí mismo también. Esto estaría en la base del síndrome del quemado profesional, del síndrome del cuidador, etcétera, etcétera. Entonces, compasión parece ser que sería una de las intervenciones más eficaces para este tipo de problemas, ¿no? Pero se utiliza en todo esto, en dolor crónico, en trastornos de conducta alimentaria, en trastornos de personalidad, en estrés postraumático, ¿no? En todas ellas sería una terapia asociada a una terapia similarmente eficaz a las que hay, ¿no? Por ejemplo, en trastorno de estrés postraumático, yo creo que es evidente que el MDR es mucho más eficaz, pero es una terapia que se puede utilizar. Lo que tiene la compasión es muy elevada aceptación, independientemente de la eficacia, es muy aceptable para los pacientes, ¿vale? Y en el tratamiento de la psicosis se ha utilizado también. Fíjense que estamos hablando ya de patología mayor. Hay un metaanálisis dentro de Gumley que habla que, aquí de nuevo vuelvo a hablar del apego, que el apego inseguro en pacientes con esquizofrenia va a correlacionar con variables de uso de estos pacientes. Escasa adherencia a los servicios sanitarios, más problemas interpersonales, más estrategias evitativas. Parece claro, ¿no? Si yo tengo un apego inseguro, voy a tener muchas dificultades para mantener una buena relación terapéutica con mi profesional, sea el que sea. Claro, eso es obvio, sea en psicosis o sea en la patología que sea. ¿Okay? ¿Qué pasa en poblaciones no clínicas? Hemos visto para que se utiliza compasión en poblaciones clínicas. ¿Qué pasa en poblaciones no clínicas? Lógicamente hay menos estudios que en individuos sanos. La calidad metodológica es mejor porque no suelen ser ensayos controlados randomizados, sino simplemente ensayos no aleatorizados, que además se hacen la mayoría en estudiantes universitarios, sobre todo de psicología, que además se le dan algunos créditos si participan en el estudio. Bueno, funciona así. No. Ahora en España la verdad es que cada vez es más complicado, ¿no? Pasar los comités de ética haciendo estudios sobre estudiantes universitarios y por lo menos en mi universidad es imposible. No podemos hacer nada sobre estudiantes, ningún tipo de investigación y sobre todo no se puede hacer darles créditos, ¿no? Decirle, pues te aumento un punto, etcétera, ¿no? Porque claro, el sesgo se piensa que va a ser enorme, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe? Que la autocompasión podría producir mayor efecto que mindfulness. Esto es muy interesante, porque los efectos que produce compasión y mindfulness son diferentes y en algunos aspectos compasión parece más eficaz. Sobre todo en satisfacción con la vida, en felicidad y en bienestar psicológico. De hecho, en la tradición, compasión, en la tradición tibetana sobre todo, compasión suele utilizarse antes que mindfulness, ¿no? Es lo que orienta la conducta. Uno no hace una práctica de mindfulness, digamos, a pelo, sino que establece la motivación, que es la compasión, y a partir de ahí hace una práctica de mindfulness. Bienestar psicológico parece que se asocia más a compasión, mientras que la satisfacción con la vida parece que se asociaría más a la práctica informal de mindfulness. Tendría sentido, ¿no? Si yo en la vida diaria estoy continuamente practicando mindfulness de una forma casi instintiva, la capacidad de disfrutar de lo que me ocurre en la vida pues va a ser mucho mayor.
iría ligado de alguna manera a lo que en psicología positiva se denomina el saboreo, ¿no? Yo soy mucho más capaz de estar con la atención plena ahí y voy a disfrutar más de un bombón, por ejemplo, porque no estoy pensando en el siguiente bombón, estoy pensando en el que me estoy tomando ahora, ¿no? Eso es. Pero la satisfacción general parece que se quería más ligada a la compasión. En poblaciones no clínicas lo que se ha visto es que todos estos aspectos parece ser que aumentarían, mejorarían con la compasión. Ven que muchos estudios son de NEF. NEF ha hecho muchos estudios en poblaciones no clínicas. Habría una mayor inteligencia emocional, sabiduría. El concepto de sabiduría lo dejamos, ¿verdad? Porque eso es como, vamos, la caja de Pandora, que es la sabiduría. Hay alguna escala que se está, de hecho, saben que uno de los estudios que estamos haciendo durante el estudio es una validación de escala, pero este es un constructo que trae bigotes. Satisfacción con la vida, sentimientos de conexión social, esto parece lógico, ¿no? Cuanto más capacidad de dar compasión y de recibir compasión tenga, mayor conexión social voy a tener, ¿no? Mayor optimismo, curiosidad. La curiosidad está muy ligada a la autocompasión. Si yo soy muy autocrítico, me va a dar miedo hacer cualquier cosa nueva, porque temo hacerlo mal. Sin embargo, si soy autocompasivo, no tengo miedo a experimentar, a hacerlo mal, porque no me voy a machacar si me equivoco, ¿no? Entonces es mucho más fácil que pueda desarrollar creatividad. Así como entusiasmo e inspiración. Estos son constructos complejos, ¿no? Medir inspiración, bueno, la idea, ya saben, que en compasión es que no se reemplazan pensamientos negativos por positivos, como sí que ocurre más en terapias de segunda generación, como la terapia cognitiva, sino que se aceptan los pensamientos y emociones negativos, se abrazan, se incorporan como parte esencial de la naturaleza humana. No hay una especie de rechazo, de lucha hacia ellos. El otro día, en una de las mesas, revisamos las diferencias entre compasión y mindfulness. Es un tema muy interesante, porque si ustedes hacen psicoeducación, hacen programas de compasión y de mindfulness, algunos aspectos de la compasión son aparentemente contradictorios con los de mindfulness. Y a los... Sí, hay algunos aspectos, sí. Bueno, pues era una ponencia que no la puedo resumir ahora, pero hay aspectos diferentes. Mindfulness está centrado continuamente en el presente, mientras que compasión planifica hacia el futuro, planifica hacia el pasado, ¿no? Entonces, eso y otros aspectos, ¿no? Entonces, son las dos alas del pájaro de la sabiduría. Quiero decir que equilibran una a otra, ¿no? Poníamos en esa charla el ejemplo de que mindfulness aplicado exclusivamente sin nada de compasión puede generar monstruos, ¿no? Poníamos el ejemplo de este asesino en serie me parece que era de Noruega, que mató a 70 personas y, sin embargo, cuando le entrevistaron luego, dijo, sí, estaba haciendo mindfulness para no sentir emociones mientras mataba a mis víctimas, ¿no? Compasión se asocia a mayor iniciativa personal, así como a una elevada autoeficacia. Esto lo van a ver de forma sistemática. Las personas autocompasivas son más eficaces, porque si algo les sale mal, no se machacan, lo intentan. Esto es un cambio muy importante. Tienen mayor capacidad de aprender de la experiencia. Todo esto son estudios de NEF, como ven. Y se ha aplicado, pues, en todas estas situaciones, ¿no? En trastornos de adaptación general, por ejemplo, en divorcios, si yo tengo más autocompasión, voy a inculparme menos que si no la tengo, ¿no? Va a haber más tendencia a decir yo he sido el culpable de esta ruptura, mientras que soy más compasivo. Puedo entender que a los seres humanos nos pasa esto, que es difícil para los seres humanos, ¿no?, establecer relaciones duraderas, pues porque somos así. Es muy diferente, ¿no?, echarme la culpa a entender que es una circunstancia consustancial a la naturaleza humana. Dieta hasta adelgazamiento, lo mismo, ¿no? Si soy más compasivo, si me salto la dieta hoy, ¿no?, y me da un pequeño atracón, pues si soy muy autocrítico voy a decir, ¡buah, esto es un desastre! Ya voy a hacer el atracón del todo, ¿no? Ya que he roto la norma, pues ya la rompo del todo. Mientras que soy más autocompasivo, puedo entender que, bueno, llevo una semana haciendo dieta, me he saltado hoy, no pasa nada, Javier, eres majo eres, y voy a seguir otra semana más intentando hacer la dieta. No sé si veis la diferencia, es abismal. Deshabituación tabáquica, lo mismo. Todo lo que son adicciones, como la recaída es parte consustancial del proceso, ¿no? Alguien muy autocrítico interpreta una pequeña recaída como un fracaso total y rompe todo, mientras que una persona autocompasiva una pequeña recaída lo considera como parte del proceso natural y sigue con la dieta o con la abstinencia tabáquica. La actividad física exactamente igual,
¿no? Si llevo una semana sin salir a correr porque he tenido este congreso de mindfulness que no me ha dejado tiempo, ¿no? Pues no me digo, qué inútil eres, qué desastre, y dejo de hacer actividad, sino que digo, oye, pues bueno, esto es normal, con este congreso cualquiera va a correr, ¿no? Y ya sigo la semana que viene. Y adherencia al tratamiento farmacológico, lo mismo. Ya ven que son sobre todo hábitos de vida. Los hábitos de vida, si yo soy compasivo, voy a entender mucho más que puede haber momentos de desadherencia que esto. Fíjense que la propia práctica de mindfulness va a ser mucho más eficaz y más adherente si soy compasivo. Por lo que les digo, ¿no? Uno de los mayores problemas que tenemos con mindfulness es que al año solo el 30% siguen manteniendo la práctica. Entonces, cuanto más autocrítico sea, más voy a decir, buah, ya llevo 15 días sin practicar nada, ya lo voy a dejar porque no soy bueno practicando meditación. Ven el esquema, ¿no? Por cierto que en verano es uno de los momentos en que más se abandona la práctica de mindfulness, les digo, para que vayan haciendo la prevención. Que estamos ya a punto de que ocurra. Y lógicamente va a haber mayor conducta prosocial con la compasión, ¿no? Es el mejor predictor de compasión por lo demás. Si yo tengo compasión hacia mí mismo, ¿cómo voy a ser afectuoso hacia los demás si no lo soy hacia mí mismo, ¿no? Imagínense con los hijos lo mismo. Puedo entender las debilidades, las dificultades de los demás y yo machacarme a mí mismo con esas debilidades. Es complicado, ¿no? Aunque nos autoengañamos y decimos, no, yo soy muy crítico conmigo, pero con los demás no. Normalmente lo que seré será mucho más sutil con los demás, ¿no? Y diré, bueno, hija mía, esperaba más de ti, ¿no? Es bidireccional, ¿no? La expectativa hacia los demás tiene que ver con la expectativa hacia uno mismo, la compasión hacia los demás tiene que ver con la autocompasión. Es muy difícil que no sea así. La autocompasión aumenta la motivación para mejorar y desarrollarse en todos los campos. Fíjense qué importante es esto para los niños, ¿no? Cuando estamos intentando hacer intervenciones con niños y tal, que incorporen aspectos de compasión va a facilitar que sean mucho más capaces de abrirse a la experiencia sin autocrítica. Pero la idea que tenemos en general es que si no machacamos un poquito a los niños van a ser pasivos y autoindulgentes. Es la misma idea que tenemos con nosotros. Eso es un error conceptual importante que no está para nada apoyado por los datos científicos. Y se reduce la tendencia a penalizar o castigar la conducta de los otros, sino a reforzar. Más que a penalizar la conducta negativa, lo que se hace es reforzar lo positivo. Y otros aspectos prosociales, ya voy acabando, es aumentar la capacidad de recibir apoyo social. Fíjense que es exactamente igual. Si yo tengo poca compasión conmigo mismo, es porque siento que recibir ayuda de los demás, eso no es una muestra de debilidad. Fíjense que eso va vinculado a un modelo de apego específico. Si se acuerdan de los modelos de apego, hay uno que jamás ha recibido suficiente apoyo, suficiente afecto de sus padres y ha tenido que sacarse las castañas del fuego uno mismo. Con esa biografía yo no voy a entender que me ayuden, pero tampoco voy a ayudar a los demás, porque voy a pensar, oye, búscate la vida como me la he tenido que buscar yo. No sé si ven el tema. El estilo de apego va a ser fundamental a la hora de poder entender el afecto hacia los demás y hacia uno mismo. Aumenta las conductas prosociales, y la aproximación a la justicia está menos centrada en la venganza y el castigo, las personas compasivas, y se focaliza más en el refuerzo de la norma y en la equidad. Es todo un cambio en cuanto al sistema de cómo impartir justicia, que es aplicable también a nuestro entorno cercano, hijos, familia, etc. Y acabo con cuáles serían las líneas futuras que cabe pensar en investigación en compasión. Les comentaba que el propio concepto, en este momento, no lo estamos midiendo bien. La escala que estamos utilizando, la Self Compassion Scale, psicométricamente es endeble. Yo creo que van a surgir en los próximos años, como les comentaba, Quicken y otros autores están desarrollando nuevas escalas de compasión que yo creo que sustituirán a las actuales. Los mecanismos de acción no están todavía suficientemente definidos. Necesitaríamos conocerlos un poco más para enfatizarlos en las terapias y entender en qué subgrupos de población es más eficaz la compasión y qué tipo de compasión. Esto enlazaría con los protocolos, ¿no? En qué individuos, ya sea población sana o pacientes, son más eficaces cada tipo de intervención, qué mecanismos utilizan, etc. La implementación en los sistemas sanitarios es otro mundo. Saben que Gran Bretaña, que es la pionera a nivel mundial de implementación de mindfulness, MBZ sobre todo, en los servicios públicos, pues incluso aunque hay un apoyo importante, económico y político, pues la implementación de estas terapias en atención primaria no está resultando nada fácil. Imagínense en países como España, donde el desinterés de las autoridades es general en este aspecto. Y
la relación con otros conceptos que pensamos que va a ser una de las áreas donde más va a crecer compasión, ¿no? El aporte de la tradición, yo creo que cada vez se va a ir buceando más en la tradición para desarrollar nuevas técnicas que vayamos incorporando a los protocolos de intervención. Piensen que lo que estamos haciendo ahora de mindfulness supondría el 5% o así de lo que puede ofrecernos la tradición en cuanto a técnicas psicológicas. Psicología positiva, yo creo que va a haber una fusión importante. Tenemos aquí a un representante importante, Carmelo Vázquez, ¿no? Yo creo que va a acabar habiendo una, no sé si fusión, pero desde luego una mayor colaboración entre mindfulness, compasión y psicología positiva, y también algunos aspectos de la terapia cognitiva, ¿no? El MBCT ya es terapia cognitiva más mindfulness, algunos aspectos de terapia cognitiva de segunda generación, yo creo que se van a reforzar en los próximos años en mindfulness y también en compasión. Y nada más. Con esto acabamos y damos paso a paso. Tenemos unos 10 minutos, si queréis, para establecer un diálogo sobre lo que queráis. ¿Sí? ¿Hay preguntas por ahí? Quería preguntarte qué opinas de lo que decía Gilbert en el curso de Valencia de julio del año pasado sobre que se puede ser compasivo con los demás y no autocompasivo. Sí. Yo no tengo claro eso. Es verdad que lo decía Gilbert y, hombre, si lo dice Gilbert es para pensarlo 2 veces, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que estructurarse en base a unas ciertas características de personalidad. Yo creo que para la mayor parte de la gente eso no es tan fácil, ¿no? Prácticamente es el único autor que defiende eso así, ¿eh? Y no hay ningún estudio que soporte eso, de momento. No digo que no lo vaya a ver en el futuro, pero no hay ningún estudio que demuestre que uno puede tener buena heterocompasión con baja autocompasión, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que es una hipótesis que vale la pena explorar. En principio tampoco es mi experiencia clínica ni personal, no sé cuáles son las vuestras, pero vamos, se lo dice Gilbert, pues ahí queda. Esto hay que demostrarlo, tanto en un sentido como en otro. Hola. Hola. Me gustaría saber la diferencia entre autocompasión y autoindulgencia. Sí. Se describe lo que no es compasión y la indulgencia no es compasión, ¿no? La indulgencia sería una emoción negativa en el sentido de que uno, digamos, se queda muy a gusto con sus propias incapacidades sin intentar mejorar nada. Esa no sería la idea, ¿no?, que se plantea. De hecho, hay personas que se instalan en esa situación y obtienen los beneficios secundarios, no de ir de víctimas, por ejemplo. No es esa la idea de compasión. La idea de compasión es que los seres humanos, a menudo las cosas no nos salen bien y que en ese momento no es útil el machacarnos, sino que lo que es útil, pero útil desde el punto de vista psicológico, es darnos afecto, recuperarnos, y si tenemos que cambiar alguna cosa que no hemos hecho bien, cuando estemos un poco mejor pensaremos sobre ello y la cambiaremos. ¿Me explico? Quiero decir, la idea no es, imagínense en una relación de pareja, en un problema laboral que haya tenido, etcétera, decir, bueno, oye, yo voy a quererme y me olvido de todo lo demás. No, en el momento en que estoy mal me doy afecto, pero cuando estoy un poco mejor puedo analizar la situación y decir, pues bueno, esta relación de pareja, por mi parte podía haber modificado esto y seguramente hubiese ido mejor. O en este conflicto laboral que he tenido, por mi parte podía haber modificado esto y hubiese ido mejor. Pero el hacer esas modificaciones no implica el machacarse, ¿eh? De hecho, los estudios dicen que es mucho más eficaz ser autocompasivo para modificar la conducta posterior. De hecho, la experiencia es, como les comentaba, si yo soy muy autocrítico, prácticamente no voy a hacer ninguna actividad en la que no soy bueno. Solamente voy a hacer aquello en la que soy muy bueno, porque no me arriesgo a experimentar situaciones nuevas, porque si no las hago perfectas me voy a machacar. Me explico, por ejemplo, el rendimiento deportivo es mucho más elevado en personas autocompasivas que en personas autocríticas. Buenas. Mi pregunta es acerca de la ecuanimidad. Sí. En relación a los pacientes, ¿cómo la desarrollamos? Sí, ¿cómo la desarrollas? Porque creo que la cultura está ahí incidiendo bastante y... Bueno, yo creo que no es la cultura solo, ¿no? Que hay estudios sobre el tema. Sabéis que en muchas, tanto en psicología como en medicina, es relativamente frecuente incluir una asignatura que es habilidades de comunicación, ¿no? Los estudios dicen que ¿qué porcentaje de pacientes nos caen mal? ¿Sabes? Hay estudios, el 30% de media nos caen mal. Si alguno está muy por encima de esa media, que se lo mire, que... y el 5% nos caen rematadamente mal, ¿eh? Que esto es muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, cuando trabaja en atención primaria tiene una lista de 20-25, ¿no? Y a veces dice, wow, fulanito, hoy. Entonces, seguro que iba a ser un día duro.
es inevitable, los seres humanos somos así, nos pasa a todo el mundo, etcétera. Entonces, ¿cómo se modifica eso? Bueno, pues hay técnicas, ¿no? Es decir, ese etiquetado que hacemos de gente que nos cae bien, gente que nos cae mal, en general la gente que nos cae mal es porque conecta con algunas características nuestras que no aceptamos. Si ves los pacientes, pero igual la gente que te cae mal va a tener ciertas características. Pues son alcohólicos, o son de tal característica, o son mujeres que tienen tal. Y si uno analiza más, puede llegar a conectar con que fulanito me cae mal, pues porque me recuerda extraordinariamente, inconsciente, no soy consciente si no lo trabajo, a una tía mía que era una histérica y estaba continuamente pidiendo la atención de los demás y distorsionaba a toda la familia. ¿Me explico? Suele haber un efecto subconsciente que está en la base de la mayor parte de la gente que no nos cae bien. Entonces, la forma de modificar eso es hacerse consciente. Pero es un fenómeno natural, ¿eh? Ya te digo que los estudios dicen que entre el 25 y 30% de las personas, no solo los pacientes, tenemos alguna dificultad. No sé cuál es vuestra experiencia, pero los estudios dicen eso. ¿Sí? Buenos días. Me gustaría saber si conoces algún tipo de estudio referente que me puedas recomendar de aplicaciones del tema de compasión en entornos organizacionales, a nivel de gestión humana y estilos de liderazgo. Sí. Personalmente, ese es el mundo pues, donde yo me muevo y personalmente creo que la gestión humana a nivel organizacional está enfrentando un reto muy significativo en cambios de paradigmas. Quiero saber si hay este tipo de aplicaciones. Sí. Mindfulness, sabes que lleva poco tiempo, 25 o 30 años, compasión lleva menos todavía, ¿no? La estructura se genera hace unos 10-15 años. En este momento no hay demasiado estudio sobre compasión en entornos empresariales porque la propia palabra tira para atrás, ¿no? Si tú vas a una empresa en países hispanoparlantes a decir vamos a aplicar compasión a General Motors, ¿verdad? Eso vende menos que... Entonces, lo que está haciendo la gente es cambiar el nombre, ¿no? Es decir, manejo del estrés, ¿no? Que esto es una cosa que va bien para todo el mundo. Y entonces se mete en compasión. Entonces, en entornos organizacionales es más difícil hacer estudios de evaluación, ¿no? Hacer un controlado randomizado en un entorno organizacional es muy complicado. Normalmente suele ser pre-post, no controlados, etcétera. Y desde luego con el nombre como tal de compasión eso no existe. Que yo sepa, en este momento no hay nada sobre el tema, pero se está haciendo ya. Es decir, en los próximos 3-5 años van a salir. Normalmente no va a ser como compasión como principal intervención, ¿me explico? Aparte que en organizaciones suele ser más multimodal, no utilizas solo compasión, sino que haces desde inteligencia emocional hasta algún tipo de coaching, ¿no? Mindfulness, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es muy importante, si quieres saber mi opinión, y de hecho nosotros es uno de los aspectos que estamos trabajando. Virginia es nuestra experta en el grupo y te podría decir más cosas, pero el nombre hay que disfrazarlo un poquillo, ¿no? Sobre todo en países hispanos, ¿no? Bueno, vete a venderle compasión a alguien. Sí, quería saber si había protocolos o trabajo en chicos y adolescentes. Sí, están haciéndose. No hay en niños y en adolescentes se están utilizando más o menos los de adultos, con pequeñas variaciones. A partir de 14 y 15 años se utilizan los de adultos. Por debajo de eso no hay demasiado porque es un poco más complicado aplicar la compasión en niños, etc. Empieza a haber algunos estudios en bullying, ya sabéis que es un problema en los colegios y tal, ¿no? Cómo incorporar algunos aspectos de la compasión, pero normalmente se hace dentro de programas de mindfulness más amplio, ¿no? Se mete algún elemento de compasión. Ya sabéis, eso lo comentábamos también el otro día, que aunque en las intervenciones de mindfulness compasión no está explícita, sí que está implícita, ¿no? La actitud del terapeuta, la forma en que uno se relaciona consigo mismo, ¿no? Esa actitud de curiosidad y aceptación, etcétera. Pero que yo sepa, en este momento no hay protocolos, desde luego, evaluados con niños en absoluto. En adolescentes se aplican los de adultos y ya está. Javier, has comentado antes como posible causa de abandono de la práctica, ese 30% de personas que abandonan, la falta de autocompasión. El otro día escuché la ponencia de Alvear, de David, sobre ese tema, y no recuerdo que estuviera como una de las causas que salían en el estudio. Ya. ¿Tengo mal recuerdo o no? Habló de falta de tiempo como excusa? Sí. Falta de tiempo real y pereza. Tienes buen recuerdo. Lo que pasa es que ese estudio, que está perfecto, de David y tal, las causas se han elicitado por el propio paciente, ¿no? No hay una especie de cuestionario. Es decir, que eso pasa como los efectos adversos de los medicamentos. No tiene nada que ver cuando tú le preguntas a un paciente de forma espontánea qué efectos adversos tiene un medicamento o cuando se lo preguntas con un cuestionario estructurado. ¿Me explico? Porque hay un sesgo de recuerdo,
hay otros sesgos. Entonces, yo creo que si se hiciese esa pregunta de cuáles son las causas por las que he abandonado, no de forma espontánea, sino con un cuestionario estructurado, la autocompasión no la va a comentar espontáneamente. No, dejo mindfulness porque soy poco autocompasivo. Eso nadie lo va a decir espontáneamente. Pero lo que, en mi experiencia, sobre todo cuando trato con los pacientes, lo que ocurre es que lo mismo que en las dietas y en los hábitos de vida. Yo dejo una temporada, obsérvense en vacaciones, de hacer mindfulness, pues porque estoy de vacaciones un mes y tal, y a la vuelta ya digo, ¡buf! ¿Me explico? Ya he roto el esquema y como soy muy perfeccionista no puedo, tengo que volver a empezar otra vez con el mismo ritmo que llevaba antes de las vacaciones y eso va a ser muy difícil porque llevo un mes sin hacerlo y entonces digo, pues ya dejo de hacerlo. ¿Me explico? Es decir, yo dejo de fumar y me fumo un cigarrillo, si soy autocompasivo, pues no pasa nada, porque oye, es normal, los seres humanos somos así, pero si soy muy autocrítico, digo, eres un desastre, ya eres incapaz de seguir una abstinencia tabáquica, ya rómpelo del todo y me fumo 2 paquetes. Pero eso habría que demostrarlo, ¿eh? Es verdad que es una apreciación subjetiva, pero lo que pasa es que el diseño del estudio sería diferente al que hizo David, que él mismo reconoció que era un estudio muy piloto y aproximativo. Al hablar de la eficacia de la población no clínica, hacía referencia a un estudio donde decía que hay un incremento en la curiosidad, creatividad y la inspiración. Sí. Pero hay un término, ese término inspiración me llama mucho la atención. ¿Cuál es la naturaleza de esa inspiración? ¿Que se puede sacar el potencial del otro? ¿De la inspiración? Sí. Me preguntas, sí. Comentaba yo mismo que el concepto de inspiración, evaluar eso, tela marinera, ¿no? Quiero decir, sí. ¿Dónde está la inspiración? A veces se equipara inspiración con serendipia. Serendipia, ya sabéis que es esa capacidad de llegar, ¿no? La manzana de Newton, ¿no? Estaba pensando continuamente en qué sería la gravedad un buen día. Dice la tradición, ¿no? La tradición científica. Cayó la manzana delante de él y dijo, la gravedad. Es decir, cuando tú estás continuamente pensando en algo, pero estás con una mente abierta, es más fácil que encuentres la solución a un problema. Da la impresión de que la gente más compasiva es más capaz de tener esa mente abierta y encontrar soluciones interesantes, novedosas, del propio funcionamiento mental. ¿Me explico? Es decir, la gente más autocrítica, ideas nuevas que surjan no las van a probar, porque les van a descartarlas por sistema. Esa sería un poco la idea de la inspiración, ¿no? Y de la creatividad. Sí, pero había una segunda parte. Yo soy docente y en la relación docente hay un encuentro, y lo digo, hay personas que nos han marcado en la vida, personas que logran sacar algo de nosotros. Tienen una mirada especial de la persona que te ayuda a desarrollar tu potencial, sí, a mirarte distinto. Y es una mirada también compasiva de esos docentes, sí, buenos que hemos tenido. Sí, sí. No te sabría decir si esa cualidad de ese docente está relacionada con la compasión. Yo creo que no necesariamente, ¿no? Yo creo que es un compendio de cualidades que puede incluir también compasión, pero que seguramente es más complejo, ¿no? No está estudiado, yo creo, suficientemente. Fíjate, hay datos muy interesantes, por ejemplo, me voy un poco de tema, con instrumentos musicales en los niños, ¿no? Y con actuaciones en público en los niños. Los estudios lo que dicen es que si un niño, por ejemplo, que toca el piano, ¿no? Seguro que muchos tenemos niños que hacen cosas de este tipo, si antes de los 7 años está acostumbrado, por ejemplo, a tocar piano en público, tiene mucha menos fobia social que si esto lo desarrolla a partir de los 7 años. No sé si me explico, ¿sabes? Entonces, hay algunos aspectos del desarrollo que antes o después de cierta edad es como un punto de corte que les facilita hacerlo luego de más adultos, ¿no? Entonces, yo creo que las variables que entran en juego son tan complejas y las desconocemos tanto que no te sabría decir, ¿sabes? Pero fíjate este ejemplo que a mí me parece fascinante, ¿no? Es decir, si un niño toca el piano en público antes de los 7 años, luego va a ser mucho más fácil que toque en público de adulto. Y si más lo ha hecho posteriormente, va a tener más tendencia a la vergüenza que si no lo ha hecho, ¿no? Así que aprovechad los que tenéis niños menores de 7 años para que hagan todo tipo de cosas en público, ¿no? Que hagan teatro, que hagan lo que sea, ¿no? Claro, de hecho, algunos modelos educativos y docentes son muy de que los niños hagan cosas delante de otros, ¿no? Que es una forma de luego perder esa especie de fobia social. Sí. Sí, bueno, yo pensaba, ¿cómo se puede enfocar la autocompasión cuando uno es parcialmente, al menos parcialmente responsable
de una acción que tiene consecuencias irreversibles. Por ejemplo, conducir con una copa de más y que en el accidente muera un ser querido. Sí. O este pobre conductor de autobuses que hace poco se murieron 15 estudiantes, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en la autocompasión, cuando hay un componente en el que se puede reparar, en el que se puede aprender, en el que se puede mejorar, es mucho más fácil. Pero en un caso así yo no sabría cómo enfocarla en un paciente, por ejemplo. Yo soy médico. Ya. Humanidad compartida implicaría que eso que le ha pasado a esa persona le ha pasado a millones de otras personas. Es decir, no es un bicho raro. Por desgracia, pues ha tenido una situación, ¿no?, en que ha bebido de más y ha producido un efecto importante. La reparación hacia la otra persona puede ser desde el punto de vista de la justicia, tendrá que ir a la cárcel seguramente por un homicidio tal, una reparación económica que seguramente la justicia se la va a facilitar. De alguna manera, el perdón hacia uno mismo es clave. Nosotros, por ejemplo, en nuestro modelo insistimos mucho en eso. No tiene, efectivamente, yo he sido más que culpable, responsable de eso que ha pasado. Haré la reparación que me pide la justicia y si quiero hacer alguna más la hago, pero no tiene sentido que yo me culpabilice toda la vida y me destroce toda la vida por eso. Es decir, ha ocurrido esto, intento repararlo lo máximo posible, pero tengo que acabar perdonándome. No tiene sentido que sea una víctima de mí mismo el resto de los días. Entonces, hay muchas cosas que no se pueden reparar. Eso es un ejemplo extremo, pero tantas otras cosas, ¿no? Es decir, pero esto es consustancial a la naturaleza humana. ¿A quién sirve que tú te culpabilices y estés sufriendo el resto de tus días? A nadie, ¿no? Ni a ti, ni a todos los que van a relacionarse contigo. Luego, hay otros aspectos, lo que pasa es que nos iríamos mucho de tema. En el taller es posible que se hable más de eso, ¿no? Uno siempre puede reparar cualquier cosa con el resto de la humanidad. Eso está en el núcleo de lo que es las tradiciones. ¿Me explico? Quiero decir, yo puedo dar afecto a todos los demás reparando el afecto que seguro que no he podido devolver a toda la gente que ha sido muy generosa conmigo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, a lo largo de mi vida, y seguro que ustedes también, profesores que han hecho muchas cosas por mí. En aquel momento yo era adolescente, era incapaz de darme cuenta de ello, con mis padres, con tanta otra gente. Es muy difícil que yo haya devuelto todo el afecto que he recibido a esas personas en concreto, pero eso siempre se puede reparar dando ese afecto al resto de la humanidad, porque desde una perspectiva amplia todos somos lo mismo. Siempre es todo reparable, siempre hay posibilidad de perdón. No tiene sentido quedarse ahí. Lo que pasa es que esto uno tiene que incorporarlo para luego poder darlo, ¿no? Eso está dentro de algunos de los modelos de compasión y es clave. No sé si me he ido mucho de tema, pero es que, claro, el tema es complejo, ¿no? No se puede ventilar en 2 patadas. Hasta las 11, ¿eh? Entonces no tenemos que... Vamos fuera de hora, ¿no? Sí. Venga, Javier, muchas gracias. Gracias. Una preguntita. Dentro de la tradición, has comentado, sí. ¿qué maestro o qué rama del budismo podrías aconsejarme o aconsejarnos respecto a encontrar... Compasión. Tenemos aquí a un maestro, creo que está por ahí en el fondo, pero sí. En la tibetana. En la tradición budista, efectivamente, la tibetana es la que más ha desarrollado la compasión. Tiene todo un modelo que es el Loyong, todos los modelos de compasión están básicamente basados en el budismo tibetano. Entonces, si lo que buscas es una tradición budista asociada a la compasión, el budismo tibetano es compasivo, devocional, por sistema. Entonces, eso es lo que... Pero piensa que la compasión debe ir asociada a mindfulness. Quiere decir que son las 2 pájaras de la sabiduría. Una compasión excesiva sin mindfulness. Hablábamos el otro día en la ponencia que puede dar la compasión idiota, que decía Choyan Trungpa. Es decir, yo no soy asertivo y etiqueto como compasión lo que es dejarme machacar por el resto. Y eso, hay mucha gente que es experta en eso, pero no son compasivos, son poco asertivos, ¿vale? Entonces tiene que ir asociada, son las 2 alas del pájaro de la sabiduría. Muchas gracias y...